5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Muy bien, estamos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico, y nos convoca hoy un tema relacionado con el contenido informativo y noticioso de nuestro canal. Para ello hemos invitado a una televidente, Dora Ligia, y a un compañero súper querido de Telepacífico, John Freddy Moncada, que se ha relacionado también mucho a lo largo de su trabajo con el canal, con los contenidos periodísticos y noticiosos. Ya vamos a ver por qué. Muchas gracias por estar ambos en Así nos ven. Con todo gusto. John Freddy, antes de arrancar, y quisiera que tú nos contaras en tu experiencia como camarógrafo de Telepacífico, cómo ha sido esto de producir contenidos para el noticiero del canal. Quisiéramos que participáramos todos de una conversación también con uno de los periodistas que por fuera del set nos acompaña y que nos cuenta también cuál es su perspectiva acerca de las noticias que vemos y que producimos. Aquí está. Las fórmulas de lo que es noticia no han cambiado desde hace muchos años. Los valores noticias siguen siendo los mismos o deberían seguir siendo los mismos. Este tipo de cosas que han ayudado a los periodistas por décadas a darle criterio a lo que producen y a lo que emiten. Las redes sociales entregaron el dominio sobre lo que se comunica. Es decir, ahorita lo importante no es lo importante, sino lo interesante. La audiencia prefiere, ante la realidad oscura y violenta, prefiere diversión y escape. Muy bien. John Freddy, ¿cuáles son esos temas que tú tienes, digamos, como referentes, o sea, que recuerdas dentro de tu trabajo como camarógrafo de noticieros y que han sido muy relevantes para la audiencia, para las personas que se sienten a ver un noticiero? Ya, las personas que se sientan a ver un noticiero quieren ver la noticia de inmediato, quieren ver esa noticia en caliente esa, y para eso es el noticiero, ¿sí? Para mostrártela ahí todo el tiempo, y por redes, ya las redes nos cogen y nos dicen, y en tal parte, inmediatamente pues nos activamos y llegamos a ese punto, ¿sí? Ya ahora la tecnología nos permite por medio de unos transmisores, los cuales se llegan directo y estamos en el punto, entonces, y ahí estamos todo el tiempo mostrando esa noticia que la persona quiere ver de inmediato. Sí. Muy bien, eso tiene que ver, antes de pasar, digamos, a la mirada de Dora Ligia, con el formato del noticiero como tal, porque es distinto cuando tú vas a cubrir un hecho noticioso así, en caliente, y que mañana ya no va a ser importante seguramente porque ya pasó, versus otro tipo de contenidos más reposados. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, de cómo, digamos, la versatilidad que tienen que tener, en tu caso, los camarógrafos, para saber cuándo es que me voy a ir a cubrir un hecho noticioso y cuándo es que voy a grabar otro tipo de contenido. Dora Ligia, dime. Televidente, veo que muy asidua del canal, porque estábamos conversando ahora detrás de cámaras. Sí. Antes de hablar de las noticias, ¿qué contenido de Telepacífico te gusta? ¿Qué contenidos ven en tu casa? A ver, los magazines. Hace mucho tiempo había Amaneciendo, ahora Tardes de Sol, porque es muy de familia, ¿no? Temas de familia, salud, parte cultural, diferentes eventos que se dan en todos los municipios del Valle del Cauca, el suroccidente colombiano. Entonces nos encanta mucho Telepacífico en general. Y tenemos también mensajes de los televidentes que hacen referencia mucho a contenidos del noticiero, que nos dicen: la noticia de ayer pasó esto, quisiera comentar esto otro. ¿Ves noticieros de Telepacífico? Sí, veo Telepacífico Noticias, veo 90 minutos. De Telepacífico Noticias, el nuevo formato que tiene, me encanta. ¿Por qué? Porque si te llama la atención. Sí, en la mañana yo no puedo verlo por X o Y motivo, ya en la noche me conecto, 8 y 5 de la noche que lo pasan, entonces allí te informan si hay cierres, si hay eventos que se celebran en la ciudad, entonces ya uno como ciudadano, como televidente, ya sabe por qué parte de la ciudad se puede mover, de acuerdo al informe que dé Telepacífico Noticias.
Increíble, porque esto conecta mucho con lo que estaba hablando John Freddy de la inmediatez del tiempo, ¿no? Es como el cierre vial de mañana, ojo, entonces ahí lo tenemos en el noticiero. Vamos a hacer una pausa en Así nos ven, ya regresamos para seguir conversando acerca de lo que nosotros hemos denominado la inmediatez de la noticia. Esto es Así nos ven, ya regresamos. Operativamente en los ¿Preparados? Continuamos en Así nos ven, estamos hablando del contenido informativo, específicamente producir un noticiero y quizás desde las audiencias también ese llamado de atención de por qué esta noticia tiene más impacto en mí o me sirve más que otras noticias que veo circulando en la pantalla tradicional o en el entorno digital, como en el caso del noticiero Telepacífico Noticias. John Freddy, hablábamos antes de la pausa de la diferencia de cubrir o de acercarnos a contenidos como el noticiero, que es rápido, que si, digamos, no corresponde a la temporalidad del suceso, entonces ya no es interesante. En tu experiencia, cuando tienes que hacer ese tipo de formato versus otros más reposados, hablamos de Cuentos Verdes, por ejemplo, que es otro programa del canal. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la actitud, digamos, que tenemos en tu caso como camarógrafo frente a uno u otro formato? Sí, hay bastante diferencia, porque cuando vas a grabar un programa como Cuentos Verdes, vas en una vaina ya mentalizada de que te vas a encontrar otro ambiente, ¿sí? La noticia de todas formas te lleva, como mejor dicho, como tensionado de todas formas, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué vas a ver? Vas a grabar un programa Cuentos Verdes y vas de una vaina, mejor dicho, como así, en un... Reposado. ¿sí? Reposadito más bien, a mirar lo que te gusta, vas a mirar medio ambiente, vas a relacionarte con unas personas del campo, donde definitivamente ellos tienen otra visión, y están ya, mejor dicho, entonces va uno ya, ¿sí? Y siempre te lo vas a encontrar con disposición, una disposición. Cuando vas a una vaina de noticias, siempre, ay, llegaron y ay. Eso es súper importante. Es más tensionante. Entonces ahí está pues como la diferencia entre esos dos aspectos que definitivamente, y cuando vas con el Cuentos Verdes ya ellos tienen un cronograma, ya está más elaborado, ya entonces vamos dialogando en el camino, vamos a hacer esto, entonces ya vas de una vez como grabándotelo, sí, se puede hacer esto, vamos a hacer esto, está, listo. Cuando vas a la noticia no sabes qué te vas a encontrar. Tal ¿sí? cual. Te puedes encontrar una vaina, sí, suave, pero como también te puedes encontrar pues el alboroto y... ¿sí? Es otra predisposición que hay allí, distinta en cuanto a los formatos, y nos habla John Freddy, el detrás de cámara. Me interesa mucho saber, Dora Ligia, ya como televidente también, son situaciones distintas. Cuando vemos un noticiero, porque tenemos un interés, informarnos, saber qué va a pasar. A veces podemos estar haciendo otras cosas en la casa, otras actividades, pero estamos escuchando la noticia. Distinto a cuando estamos, y nos decías también, detrás de cámara en familia, dispuestos a no hacer nada más, sino a disfrutar de un contenido como, no sé, una ficción. ¿Cómo funciona en tu casa? ¿Ustedes cuándo ven el noticiero? ¿Para qué? Y la diferencia que tienen también con otro tipo de contenidos que no son en ese sentido como tan inmediatos. A ver, por ejemplo, con el noticiero, por lo general, cuando a la hora de almuerzo, nos sentamos, ponemos el noticiero, pues estamos pendientes de lo que acontece en los diferentes municipios del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Por ejemplo, con Cuentos Verdes, que nos encanta. Con eso hemos aprendido a conocer la naturaleza, la belleza de los paisajes que tiene nuestro Valle, Cauca, Nariño, Chocó. Y, por ejemplo, el magazine de Tardes del Sol, el día viernes nos divertimos de lo lindo con mi hija, con mi esposo. Inclusive hay una parte que se llama Échele Ojo. No, pues eso es para reírse, porque uno se pone a adivinar, el otro, uno toma nota de qué número va a salir. Así no estemos participando para ganar, pero eso como que nos da una dinámica en la casa para desestresarnos, para otro ambiente se torna dentro del hogar viendo los diferentes programas de Telepacífico. Que nosotros llamamos, los que estamos, digamos, dentro de la producción audiovisual,
contenidos en directo, ¿sí? Que es como que el televidente siente que acaba de pasar, me están mostrando, entonces estoy atento a lo que tengo enfrente, o de la noticia, o como lo plantea Doraligia también con el magazine. Vamos a ver un contenido también en paralelo a la conversación del set de un periodista que aterriza la discusión y dice, bueno, hay noticias que se ponen como de moda, como que hoy estamos aquí, el televidente las ve, pero mañana rápidamente nos cambian el cassette, y eso por qué se da. Veamos el siguiente contenido. Hoy por hoy los medios de comunicación en redes sociales y en páginas web están titulando, digamos, por el lado sensacionalista, por no decirlo amarillista, y con eso atraen al lector para un clic. Pero cuando el lector entra a los textos, o a los videos, o al audio, se da cuenta de que lo que se promete en el título no es tal. Sin embargo, ese tipo de enganche es muy atractivo para el SEO, es muy atractivo para los números y los clics. Estamos hablando y escuchando a Guido, que nos cuenta también cuál es la dinámica de titulación para llamar la atención, para captar al televidente y que diga, es que yo necesito saber qué va a pasar mañana con el tránsito, con la movilidad. Hemos crecido también con esos formatos como el noticiero, porque a lo largo de la vida nos han mostrado fenómenos sociales o hechos históricos que se quedan plantados como en la memoria. John Freddy, en tu trabajo como camarógrafo, en tu experiencia también como televidente, ¿cuál es esa noticia o cuál fue ese momento donde un contenido informativo y noticioso te quedó marcado y fue definitivamente un noticiero, por ejemplo, el que te retroalimentó esa información? Pues fue directamente una noticia que fuimos a grabar, a cubrir en la parte del distrito de Agua Blanca, ¿sí? Cuando fuimos a desalojar, o había un desalojo pues de una comunidad completamente, y ver cómo las personas tenían que sacar todos sus enseres, ¿sí? Muy difícil. Pero muy difícil, claro que sí. Sí, porque es muy tenaz, la gente, habían casas ya construidas de ladrillo, o sea que no llevaban ni 8 ni 15 días, ya llevaban varios meses ahí, yo creo que pues hasta años, y entonces y ver cómo les destruían con las máquinas retroexcavadoras y todo, les destruían sus casas, no había miseria para eso, y entonces eso me impactó muchísimo. Ya después el forcejeo entre la comunidad y la fuerza pública era una vaina pues que, mejor dicho, y uno todo el tiempo pues ahí, tenía que estar ahí porque forma parte de ese momento, de esa noticia. Entonces eso me impactó y para mí fue duro, para mí fue muy duro, porque pues hay gente que dice, bueno, y si no es aquí, ¿para dónde me voy o qué? O sea, tenían unas opciones, pero que la misma administración les brindaba, pero de todas formas, pues ya después de ahí para allá, ¿qué iba? Porque se lo va a dar, pero no se lo va a dar de aquí para adelante, no, se lo va a dar por unos días y mire a ver qué hace. Eso me lleva a pensar un poco como en que uno entra y sale también de los temas, ¿no? Como que hoy era esa noticia, la recuerdas, reflexionas lo que implicó para esa familia, pero el otro día es otra noticia que hay que mostrar, y es como que a veces no vemos lo inmediato de la noticia y la reflexión quizás es posterior del otro lado del que la está viendo. En tu caso, ¿cómo? Mira, ¿cómo algo muy particular. Él habla del enfoque o la oportunidad que tuvo de cubrir esa noticia. Él estaba cubriendo esa noticia y yo estaba allá en ese momento de ese desalojo. Increíble. Porque en ese momento trabajaba con Seguridad y Justicia en la Alcaldía de Cali, y entonces me tocó hacer acompañamiento. Y lo que él dice, no es fácil. Yo fui 2 ocasiones porque eso fue más o menos 8 días, ya no pude volver. Entonces, ¿ya qué hacía? Yo por el noticiero veía el cubrimiento que estaban haciendo y cómo se iba desarrollando el desalojo que se hacía allá en el oriente. Entonces, mira, qué particular, él lo cubre, sí, claro. Y yo hago parte de ese equipo de la Alcaldía de Cali que está haciendo el desalojo a estas familias. Claro. Entonces, y se vuelve el noticiero como una herramienta. Sí, claro, una herramienta, porque yo la verdad después sentí temor volver, yo dije no, lo siento, pero yo no sentía temor, es que da susto, cómo tumban las casas, cómo salen con los niños a decir no me quiten mi vivienda, yo llevo aquí tantos años, pero pues es gente inocente que realmente ha pecado, inocente allá, y ha entregado su dinero para algo que no es, que realmente era de la empresa privada, de acuerdo a lo que yo viví.
Otra noticia que a mí me impactó y que realmente le hice buen seguimiento fue cuando secuestraron los diputados del Valle en Telepacífico. Sí, claro, eso nos impactó bastante, y el cubrimiento que hacían, la inmediatez, el momento en que tienen imágenes de que lo sacan y hasta que lo liberan a Sigfredo López Tobón. Es decir, todo este seguimiento, esa noticia me impactó y Telepacífico le hizo muy buen cubrimiento. Y que hemos estado ahí no solo como testigos, sino también dando continuidad, digamos, a esos procesos en medio de diversos actores del conflicto, como los dos casos que ustedes han planteado. Vamos a una pausa en Así Nos Ven y ya regresamos para seguir hablando de esto que hemos denominado la inmediatez en el formato noticioso. Ya volvemos. Operativamente en los últimos años. ¿Preparados? Es muy importante, incluso frente a la, digamos, embestida de los medios digitales de parafernalia, que los estados y los medios de comunicación se fortalezcan. Voy a ponerme dramático, de la verdad. Es el último bastión del periodismo bien hecho, en donde cuando yo me quiero enterar de lo que es cierto, yo no busco una página cualquiera, busco un medio de comunicación, por decirle tradicional, no quiere decir de los viejos, quiere decir que es análogo, que posibilite espacio de profundidad para generar, digamos, información cierta y profunda. Muy bien, vamos a aprovechar esta intervención, este acompañamiento que hace también Guido y que participa virtualmente en la conversación de hoy, la inmediatez de la noticia, y les quiero plantear algo ya para finalizar el programa. Yo recuerdo, digamos, en mi caso personal, cuando necesité informarme del tema de la pandemia, yo escogía ver más televisión y menos entorno digital. O sea, como que si me lo mostraba un noticiero de la pantalla tradicional, en este caso Telepacífico, para mí era cierto. No hay que salir, estamos con unas medidas de seguridad por el tema de la pandemia, pero en lo digital me costaba porque no encontraba ahí como verosimilitud. ¿Cómo lo han vivido ustedes, digamos, ya no tanto del lado de producir contenido, sino de ver con qué se sienten más seguros? ¿Qué fenómeno podemos analizar ahí cuando yo veo una noticia en pantalla tradicional versus en el entorno digital? ¿Cómo lo ve John Freddy? Pues en el entorno digital, pues es muchas veces que debes de creer hasta cierto punto. Totalmente. ¿Sí? Es una vaina que, mejor dicho, que muchas veces decís... Siempre hay que plantearse ahí la duda. Sí, claro, la duda, porque de todas formas, pues hasta cierto punto, inclusive el porcentaje es menos creíble, pues, o sea, le creo un 20% a la vaina de las redes. Ya en la televisión yo voy a la fija porque sé que, mejor dicho, voy a la fija con la televisión. O sea, es más real lo que me va a mostrar la televisión que lo que me puede mostrar las redes. Como que hay un filtro ya ahí que legitima esa información. Y en el caso de Doraligia. A ver, las redes sociales, por lo menos en la época de la pandemia, lo que hicieron fue sembrar terror en la gente se asustaba, uno no podía salir de la casa. Y lo que tú dices, los noticieros le ayudaban a uno a guiarse si podía salir, o por ejemplo qué alimentos, cómo estaban los supermercados, si podía uno desplazarse, porque definitivamente las redes sociales, las personas, de acuerdo a lo que le convengan, dejan el pedacito que quieren que la gente vea. Si con eso o ganan adeptos, o por el contrario, el contradictor, a quien no le convenga, los va a perder. Entonces yo pienso que las redes sociales es mucho terrorismo. No, y me parece muy chévere lo que ustedes plantean, porque tiene que ver como con la viralización, digamos lo que tú dices. Hay cosas que se vuelven súper masivas, pero no porque sean tan masivas quiere decir que son tan reales, y de todas maneras hay una conciencia, pero no de todo el mundo. Ahorita hablamos también con uno de nuestros compañeros camarógrafos que está ahí detrás y decía, venga, lo que pasa es que no todo el mundo hace
hecho uso de las redes sociales de la misma manera. Claro. Las audiencias más jóvenes quizás que nacieron en el entorno digital tienen una relación distinta que quienes hemos sido mucho más audiencias de la pantalla tradicional. Para terminar, quisiera saber ustedes cómo ven esto de la inmediatez de la noticia, es decir, el tránsito. ¿Cierto? Lo plantea ahora Dora Ligia. Quiero saber cómo está o no sé. ¿Ustedes creen que a lo largo del tiempo lo digital, digamos, va a estar por encima de los noticieros en pantalla tradicional o no? ¿O siempre vamos a necesitar de ese noticiero en pantalla tradicional a determinada hora del día que nos convoca y que nos dicta la actividad que tenemos? Por ejemplo, mientras almuerzo me lo voy a ver. ¿Cómo ven ustedes a largo plazo ese escenario de seguir viendo televisión en pantalla tradicional versus lo que está pasando ahora con el ecosistema digital? Tú lo planteas a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo sí vamos a tener, porque es que nos la pasamos más por fuera, entonces no tenemos la opción de la pantalla, ¿sí? Entonces la pantalla que tenemos en el televisor, entonces cogemos y sacamos y ya listo, aquí nos informan también. Entonces como nos dan esa información, entonces ya, y es viral, ¿sí? La información que te dan ahí es viral, entonces no tenemos el tiempo en la pantalla, pero a largo plazo se va a demorar un tiempo, pero sí va a ser determinante, que definitivamente va a desplazar la pantalla grande. Muy bien, ¿y en tu caso? Las nuevas generaciones dependen de las redes sociales, de los medios digitales. Ellos, si se sientan de pronto frente a un televisor, es a ver una película. Entonces realmente sí va con el tiempo, va a haber desplazamiento de lo que es el noticiero, ya todo lo van a obtener los muchachos a raíz de lo que acontece diario. Ellos van a necesitar de las redes sociales, no de la televisión. ¿Y dónde queda, por ejemplo, la parte de la emoción, digamos, como el sensacionalismo o de lo que conecta a la audiencia con ese contenido? Por ejemplo, ¿qué te conecta a ti cuando estás viendo televisión? ¿Qué temas? ¿Qué personajes? En el caso de los magazines, te dan muchos temas de salud. Y depende también de la audiencia, de la edad que uno tenga, sabe qué programa tiene que ver. Y eso lo pregunto porque, digamos que ya sea en el entorno digital o en la pantalla tradicional, pero sentimos también, y por muchos mensajes que nos llegan, que el televidente o que el consumidor digital conecta es como con un tema, no tanto con una pantalla. Es decir, puede que esté en mi casa y prenda la televisión, o puede que sea desde mi celular, pero es realmente el contenido, que si es de alta calidad, el que me va a mantener ahí enfrente. ¿Qué opinión, ya para cerrar, tiene John Freddy al respecto? Si es de alto contenido, me va a tener ahí. Pero si es una vaina que pasa muy efímera, pues la verdad pierdo interés inmediatamente y voy cambiando. Sí. Pero si es de interés completamente y lo quiero ver y me llama, ahí me quedo. Muy bien, pues muchas gracias a ambos por la participación en Así Nos Ven. Hoy hemos hablado de un tema que a veces cuesta trabajo traducir en concepto, pero que lo hemos hecho hoy bajo el titular de la inmediatez de la noticia. O sea, aquellos contenidos que nos llegan y con los que estamos interesados, ya sea en la pantalla de consumo tradicional desde la casa o en el entorno digital, pero que definitivamente hacen parte de la cotidianidad de las audiencias. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno. Esto es Así Nos Ven. Chao, chao. Cinco, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1.